Buenos días con todos. Esta es la guía para el avance final de su proyecto de control avanzado. Este video se va a dividir en dos partes. La primera parte, que es en la que estamos en este momento, se va a basar en el diseño del primer controlador con la segunda parte de este controlador, el cual consiste en diseñar el diagrama de bloques incluyendo un observador de estados. En la segunda parte del video se realizará lo que es el segundo controlador, que es con el observador de estados y las modificaciones de la ley de control para realizar un seguimiento de la referencia para eliminar el error de estado estacionario de nuestra respuesta del sistema como tal. Este avance se basa la en lo que es las representaciones en variables de estado de nuestra planta que hemos venido realizando a lo largo de los primeros dos avances. Entonces, para esto es necesario que descarguen lo que es de nuestro blog las funciones, las representaciones en variables de estado que se encuentran a disposición en este archivo Drive, cuyo enlace encuentran en el blog de la materia. En este archivo Drive van a encontrar tres, tres representaciones, las cuales están numeradas grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Notas importantes en este bloc de notas y la distribución de qué función de qué representación matricial se usará se encuentra en este documento Excel, que en este caso yo no los voy a descargar ya que ya los tengo aquí en esta carpeta. Para tener acceso a todos estos diagramas, los que deben tener son justamente estos cuatro diagramas estos cuatro archivos que tenemos aquí: grupo 1, grupo 2, grupo 3, las notas importantes y la distribución de las representaciones que debemos usar. Entonces aquí las tenemos, son según el último número de matrícula. Por este caso yo voy a usar la tercera la tercera representación en variables de estado, que es la que tiene por nombre grupo 3, ya que mi matrícula termina en uno de dichos números. Entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos a usar? Es un archivo .m para nuestro código, un script de MATLAB y un archivo de Simulink. Bueno, yo voy a incluir todos los diagramas que vayamos realizando en un solo diagrama de Simulink. Si ustedes creen pertinente realizar cada diagrama que se necesita en diferentes archivos, lo pueden realizar. Yo por el momento voy a usar solo uno, el cual llamo diagrama. Los archivos extra que tengo aquí son solo de referencia y de ayuda en el desarrollo de esta guía. Entonces, lo mismo de siempre, para tener acceso a los archivos voy a copiar la dirección del explorador. ¿Ya? Esto porque necesitamos acceso a estas representaciones en variables de estado. Eso encuentro archivos de este avance que vamos a usar. Ahora vamos directamente a nuestra guía. Entonces, algo muy importante que debemos tener en cuenta antes de enviar nuestro proyecto es la nota al final de nuestra guía, donde dice explícitamente que los scripts y diagramas usados para las distintas partes de este proyecto, es decir, los que se usaron también para la parte número 1 y la parte número 2 y sus respectivos avances también deben ser incluidos entre los entregables de este proyecto final, de este avance final. Recuerden que deben incluir nombre y comentarios a todos los archivos, ya sean de diagrama de bloques, con su nombre y paralelo, y su código también debe ser comentado. Eso en cuanto a indicaciones finales de los entregables de
esta guía. Entonces vamos a empezar con esta tercera parte y guarda relación con lo que es el diseño de controladores usando representación en variables de estado. Específicamente, la técnica que vamos a usar es la reubicación de polos por retroalimentación de estados. En este caso vamos a usar tres variantes. La primera es con reubicación de estados, bastante simple, que hemos realizado en lo que es la práctica número 11. La segunda parte, respecto al primer controlador que vamos a realizar, es la implementación de la retroalimentación, pero con un observador de estados. Y finalmente la tercera parte es un controlador más completo que incluye el observador de estados y el controlador como tal, que realizará un seguimiento de la señal de referencia para eliminar el error de estado estable. Entonces, al final vamos a hacer tres implementaciones diferentes, pero solamente en dos controladores. Entonces, tenemos aquí que para el primer controlador necesitamos que reubique los polos del sistema de manera que se cumplan, perdón, de manera que se cumplan los requerimientos del sobrenivel porcentual y tiempo de estabilización de la parte 2 del proyecto. Es decir, los requerimientos que vamos a necesitar aquí para esta tercera parte se encuentran en la guía de la segunda parte y son justamente estos dos requerimientos que tenemos aquí: sobre nivel porcentual de ambas salidas del 15% y tiempos de estabilización para una salida de 5000 segundos y para la entrada de 1000 segundos. ¿Ya? Esos son los requerimientos que vamos a usar aquí, ya que se trata de una planta cuyas salidas son temperatura y nivel. Entonces es muy importante eso, ya que aquí en nuestra tercera guía no especifica los índices de desempeño deseados. Son los mismos que tenemos en la parte 2: 15% de overshoot y tiempo de estabilización de 5000 y 1000 segundos respectivamente. ¿Qué más tenemos? Nos menciona que luego de probar el desempeño del controlador, del primer controlador que estemos realizando, que cumpla con ambos índices de desempeño, ¿qué es lo que hay que hacer? Se debe diseñar el observador de estados, que es lo nuevo que tenemos en este avance. En la práctica número 11 directamente realizamos el seguimiento de la señal de referencia, no implementamos un observador de estados. Nos dice de manera que se pueda repetir la simulación realimentando ahora los estados estimados del observador. Ya vamos a ver cómo se realiza esta retroalimentación y cómo modifica nuestra ley de control. ¿Qué más nos menciona? Después de diseñar un segundo controlador, pues después deberá diseñar un segundo controlador que incluya el seguimiento de referencia, que ya lo hemos realizado con lo que es la práctica número 11, y obtener el estado estacionario igual a 0. ¿Qué nos dice esto? Que en el primer controlador, ya sea con o sin el observador, vamos a obtener un error de estado estacionario diferente de 0. Y muy probablemente también obtengamos una discrepancia entre la entrada y la salida. Es decir, como les mencionaba en la práctica número 11, es como si estuviéramos realizando el control en lazo abierto. No van a coincidir los valores finales de la entrada y la salida. Esto porque no se va a implementar el seguimiento de la referencia. ¿Ya? Es un segundo efecto que vamos a tener en este tipo de controladores: el error de estado estacionario y la discrepancia que hay entre entrada y salida. Entonces, en el segundo controlador debemos corregir aquello. Finalmente, deberá simular el sistema con el observador de estados y con el controlador integral. Es decir, este segundo controlador ya va a tener dos elementos: el observador de estados como tal y el control con la ley de control
modificada para hacer un seguimiento de la referencia. Ya entonces este segundo controlador va a ser más completo y ahí sí ya vamos a obtener una salida que empieza y se estabiliza en los mismos valores de la entrada. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos que las variaciones que hay que realizar en la entrada, en la referencia, para poder realizar nuestros experimentos. Nos dice, para poner a prueba el controlador en cada caso, utilice variaciones de más menos 1 y más menos 5 grados Celsius para la salida de temperatura y más menos 5 y más menos 40 para la salida de altura o H2. Entonces ya nos dan la variación, es diferente a la variación que teníamos por acá. Déjenme checar eso. Aquí la variación era de 2 grados y 5 centímetros, mientras que nos permite, acá nos permite realizar variaciones de 1 o 5 grados y 5 y 40 centímetros. Nos dice utilice únicamente el modelo linealizado de la planta adjunto en este documento. Para realizar las simulaciones en esta parte, recuerde que el modelo lineal trabaja con variables incrementales, por lo que debe sumar el punto de operación de cada salida antes de ser realimentadas en el control integral para poder usar las variables completas. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con el punto de operación que obtenemos, que debemos considerar en nuestra realimentación cuando implementemos el control integral, es decir, el que corrige justamente nuestro error de estado estacionario. Dice, al graficar las señales de control, sume los respectivos puntos de operación de las entradas para poder analizar la señal completa. Son consideraciones que hay que tener en nuestros diagramas de bloques y en nuestros experimentos como tal. Ahora ya vamos a empezar con nuestros pasos. Vamos a minimizar esto como tal. Vamos a abrir un nuevo script para ir anotando las líneas de código que necesitamos. Entonces, antes de realizar nuestros diagramas de control, los voy a dejar por acá abajo. Me voy a centrar al inicio con este diagrama, que es el que vamos a usar para determinar ciertas dimensiones y ciertas ciertas cosas de nuestro sistema. Entonces, como tal, ¿qué es lo primero que debemos realizar? Para empezar, todas las gráficas las debemos realizar desde nuestro script, es decir, que cada simulación que realicemos acá debemos exportar los datos al workspace y realizar nuestras gráficas acá. Darles formato, nombres, ancho de las curvas que vamos a graficar, ese formato lo damos acá. Como tal, yo les voy a mostrar las gráficas, el código lo implementan ustedes, ya que es algo bastante personalizado. Lo van a realizar, no lo voy a realizar aquí, solo me voy a centrar en el procedimiento. Entonces, como tal, yo defino un tiempo de simulación. ¿Qué tiempo de simulación escojo? Yo voy a usar el mismo tiempo de simulación que he usado en todos los avances que hemos realizado. En este caso, si no me equivoco, el tiempo siempre fue de 30.000 segundos. Entonces lo defino justamente aquí. Ahora, antes de empezar todo, debemos cargar la representación matricial que nos toca realizar. En este caso, como les había mencionado, yo voy a usar la que me corresponde a mí, que es grupo 3.
Le damos doble clic y aquí se nos va a cargar dicha función. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Para empezar, nos muestra dos cosas. Los puntos de operación. Los puntos de operación, esto es muy importante. Y mi función y mi representación matricial. De hecho, la vamos a imprimir aquí. GSS. Esta es mi representación matricial. Como pueden ver, es un tanto diferente a la que trabajamos en las prácticas anteriores. Perdón, las que trabajamos en la práctica 11, 10 y 9. ¿Por qué? Porque este sistema ya cuenta con dos entradas. ¿Ya? Entonces las dimensiones de las matrices B a la D cambian. ¿Ya? Recordemos que la matriz B para un sistema con una entrada y una salida siempre era un vector columna. Ahora simplemente tenemos una matriz de dos columnas. De la misma forma, la matriz C era un vector fila, ahora es una matriz con dos filas. Finalmente, mi vector D, que usualmente lo definíamos como una constante y constante igual a cero, ahora es una matriz cuadrada llena de ceros, ¿ya? En este caso, la función de transferencia como tal no la vamos a escribir aquí para obtenerla de esta representación directamente. Si la necesitamos, la vamos a obtener mediante código. Y de hecho, justamente aquí lo he obtenido con ZPK. Ahora, algo curioso que algunos han notado es que no tenemos una sola función de transferencia, sino cuatro. ¿Por qué obtenemos cuatro funciones de transferencia? Porque nuestro sistema es de dos entradas, dos salidas. Si yo solo considero, perdón, aquí. Si yo solo considero una salida, voy a la salida Y1, esta salida como tal es una función en el dominio S como tal, que debe depender de nuestra entrada 1 y nuestra entrada 2. Ya como tal depende de ambas entradas. Sin embargo, una función de transferencia es un sistema que solo se puede representar como una salida, una entrada. Bueno, de hecho sí se puede representar con dos entradas como tal, pero las funciones de transferencia que nosotros hemos tratado como tal, solo las representamos una entrada y una salida. Y es justamente lo que está haciendo MATLAB. Está representando a Y1 como una función en el dominio S con una sola entrada, pero la salida como tal Y1 no depende solamente de la entrada 1, sino que también depende de la entrada 2. Y como tal existe una función de transferencia para representar la dependencia de la salida 1 con la salida 2. Y ahora como no solo tenemos la salida Y1, también tenemos la salida Y2. La salida Y2 también depende de ambas entradas, U1 y U2. Ahora, ¿cuál función de transferencia usamos para realizar nuestros controles? Es la duda que surge aquí. Pues bien, si uno quiere realizar el control de una salida, al variar una de las entradas, lo que tenemos que hacer es darle prioridad justamente a esa función de transferencia que me representa la relación entre esa salida y esa entrada. Tal vez con palabras no se entienda muy bien. Así que lo vamos a ejemplificar aquí con unos bloquecitos. Entonces, yo tengo aquí mi bloquecito. Esta es mi representación en variables de estado, pero al final es mi planta como tal. Tiene una salida y una entrada. Aquí dentro hay cuatro funciones de transferencia. Si yo quiero controlar la salida Y1, la que está arriba, con la entrada
U1. Ya, yo quiero controlar mi salida U1 con mi entrada Y1. Perdón, lo dije al revés. Yo quiero controlar mi salida Y1 con mi entrada U1. Entonces yo debo buscar la función de transferencia que me relacione esta salida con esta entrada. En este caso es justamente esta función de transferencia, la primerita. Esta función de transferencia relaciona, a ver, sí, justamente esta función de transferencia relaciona la entrada 1, como lo menciona aquí, con la salida. ¿Qué salida? La salida 1. De hecho, ya acabo de taparlo. Ahí. Ya. Esta función de transferencia relaciona la entrada 1, que es lo que me menciona aquí, con la salida 1. Entonces, cuando yo realice el control o el diseño de mis controladores, lo haré en base a esta función de transferencia. ¿Por qué? Porque con esta función de transferencia yo controlo la salida Y1 con la entrada U1. Ahora, ¿qué pasa con la segunda función de transferencia? En mi controlador debe estar considerada. ¿Por qué? Porque mi salida Y1 es afectada por mi entrada U2 también como tal. Así que cualquier control que yo realice va a afectar a ambas entradas como tal, ¿ya? No solamente a uno, ¿ya? Si es verdad que para mi control yo voy a usar solamente esta función de transferencia, pero debo también tener cuidado con la segunda función, sería la de acá, la segunda entrada con la salida número 1, con esta función de transferencia. Eso sí, debo tener cuidado con el controlador que yo realice. ¿Ya? Entonces, cuando yo vuelva a realizar mi control ahora de la segunda, perdón, cuando yo vuelva a realizar ahora el control con mi segunda salida, es decir, cuando yo realice yo quiera controlar esta salida con esta entrada, yo lo que debo buscar es la función de transferencia que me relacione ambos elementos. En este caso sería esta que tenemos acá, la número 4. ¿Por qué? Porque me relaciona la segunda salida con la la segunda entrada con la segunda salida. Entonces, esta función de transferencia es la que yo debo tener en cuenta en el desarrollo de mi controlador. Sin embargo, la función de transferencia de acá arriba, que es con la primera entrada y segunda salida, me va a afectar mi respuesta como tal. Así que en mi controlador probablemente deba realizar alguna modificación. Entonces, aunque hayan 4 funciones de transferencia, las vamos a usar todas en sí, pero le vamos a ir dando prioridad a algunas. Indicaciones generales de representaciones de este tipo. El número de funciones de transferencia que obtengamos va a ser, depende de cuántas entradas y salidas tengamos. Entonces, como les mencionaba, yo una vez implementé unos bloques, un diagrama de bloques con lo que era una salida y 2 entradas. ¿Cuántas funciones de transferencia tenía esa representación? Tenía solamente 2, ¿ya? Una por cada entrada de mi sistema. En este caso tenía 2 entradas con la misma salida. Entonces tenía 2 funciones de transferencia. Ya explicado eso, las matrices como tal, las vamos a encontrar como GSS punto de mi sistema, GSS, representación en variables de estado. ¿Y qué matriz yo deseo? La matriz A. Y ahí puedo obtener las matrices como tal. Punto C, por ejemplo.
Ahí obtengo las matrices correspondientes. Por el momento yo voy a usar esta designación en las matrices. ¿Qué son estas dos matrices que tenemos aquí? Si recuerdan, cuando nosotros realizábamos nuestro esquema de esta forma, nosotros aquí en la salida, aquí donde se encuentra el scope número 4, ¿qué deseábamos obtener? Deseábamos obtener nuestros estados, el vector X. Por lo que aquí dentro de nuestra representación, nuestro bloque, la matriz C y el vector D como tal era la multiplicación por una matriz identidad, aquí la matriz C, una matriz identidad para realizar una multiplicación por 1, de tal forma que mi salida Y sea igual a mi vector X, solamente a mi vector X. Para eso la matriz D tenía que ser como una multiplicación por 0, pero como se trataba de un sistema de una entrada y una salida, directamente poníamos el valor de 0 aquí. Y la matriz C era una matriz identidad. Sin embargo, aquí no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque mi sistema como tal no tiene una entrada o una salida, tiene dos entradas y dos salidas. Y si se pueden dar cuenta aquí, el vector C como tal, perdón, la matriz C ya no es un vector, ahora es una matriz de dos filas. Entonces no es una matriz cuadrada, por lo que no vamos a poder implementar con vector C2 una, una matriz de dimensión como tal, perdón, era en el vector D, ya no es un número, por lo que no vamos a poder implementar el 0 directamente, sino y tampoco vamos a implementarle lo que es una matriz llena de ceros de igual dimensión que el vector, la matriz D original. De hecho, aquí se pueden dar cuenta, ni siquiera el vector D, ni siquiera es una matriz cuadrada. Es una matriz, de hecho aquí vamos a imprimirla, de 2. Ay, no le he corrido. Ahí está, de 2. Como pueden ver, es una matriz rectangular llena de ceros, de dos columnas y tres filas. ¿Por qué se realiza esto? Porque acá en nuestro simulín, las dimensiones aquí de esta segunda ecuación, donde Y va a ser la salida de mi bloque, yo necesito tener directamente aquí a X. Entonces, X por C va a ser una matriz, perdón, un vector de tres filas que lo voy a obtener con una matriz identidad. Ya, aquí tengo la matriz identidad C2, matriz identidad por X, me va a dar como resultado el vector X, pero es un vector de tres filas. Entonces, mi vector D por U también debe ser de las mismas dimensiones que X. Recordemos que U ya no es un escalar, ahora es un vector. ¿Por qué? Porque hay dos entradas. Entonces yo debo tener una representación de D que multiplicado por U me dé un vector lleno de ceros, eso sí, de tres filas, una columna. Y eso lo obtengo con esta matriz rectangular. De hecho, lo pueden realizar a mano para comprobarlo. Y es más, si vuelven a toparse con un error de este, dimensión de las matrices, yo les recomiendo que vayan imprimiendo aquí en el Command Windows las matrices que están involucradas en su línea de código, de tal forma que verifiquen las dimensiones de las matrices ustedes mismos aquí y vean dónde se encuentra el problema. ¿Ya? Yo pude haber realizado aquí con un vector este, con una matriz cuadrada, por ejemplo, llena de ceros, pude haber dicho que D2 era igual a
0, 0, 0, 0, con punto y coma, 0, 0, 0, de esta forma. Tenía sentido realizarlo porque mi vector D como tal era una matriz cuadrada, pero esto me iba a dar un error de dimensión. ¿Por qué? Porque como resultado, bueno, para empezar, este vector no se puede multiplicar por un vector de 3 filas, una columna. No es posible multiplicar, ¿ya? Va a haber un error de dimensión en la multiplicación que hagamos de D2 por U. A ver, por U, perdón, por cuando hago la multiplicación por el vector de entradas, no me va a dar por ningún lado un vector cuya dimensión, ya sea en filas o columnas, sea de 3. De hecho, lo pueden comprobar cuando realicemos. Vamos a correr esta línea. C2. A ver si tengo C2. Sí. Ahí está configurado. D2. ¿Dónde está? Ahí está. Voy a borrar esto que tengo por acá para que no me salga error. Ahí está. Corremos, creo que no tengo el tiempo de simulación, así que me va a salir error. Tsim. Ya. Este no es. Acá está. Ahí está, me sale en error en la dimensión de D, justamente por los que les mencionaba. Cuando ustedes realicen la multiplicación del vector U por D, no les va a dar la dimensión que tienen en X. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo por eso les recomiendo que cada vez que hagan un proceso y les salga un error matricial por dimensiones, comprueben las dimensiones de sus elementos involucrados. De hecho, incluso yo por aquí tengo un cuadernito en el que he ido haciendo el procedimiento. Entonces ya corregí de 2 y ya me sale la simulación. No les voy a mostrar porque he vuelto a poner estos bloques como tal. Entonces ya con eso vamos a poder realizar nuestras simulaciones, pero primero debemos determinar los puntos de operación. De hecho, aquí pueden ver que yo estaba usando los puntos de operación de los avances anteriores, pero ¿cuáles son los puntos de operación que debemos usar? Justamente cuando cargan el programa que está aquí, perdón, cuando cargan el diagrama, la representación en variables de estados, se les cargan los puntos de operación H2SS y TOSS. Y de hecho eso lo vamos a corregir ahora mismo. Era, era, a ver, sí, algo que les iba a mostrar antes de realizar eso. Estos diagramas que están acá, para que no nos estorben, los voy a copiar acá. Primero este. Y ahora este. Ahí está. Ahora sí. Primero les iba a mostrar uno y uno. Ahora, ¿por qué estoy realizando esto? Este es un experimento que yo realicé para que se puedan identificar cuáles o puedan inferir más que todo cuál es su salida de temperatura y cuál es su salida de altura. ¿Ya? Obviamente este experimento no es 100% factible. Yo lo realicé para darme una idea de cuál salida es cuál. ¿Por qué? Porque las unidades de cada entrada son diferentes. ¿Ya? Entonces no van a tener la misma reacción ante la misma entrada.
Entonces es algo a considerar, pero es para, como ya les mencionaba, es solo para darme una idea de qué salida es cuál. Ya en caso de que ustedes estuvieran haciendo un poco esto ciegas, la verdad es que yo al principio también lo estaba haciendo ciegas. Y como pueden ver, estaba probando con los valores de mis primeros avances. ¿Por qué? Porque esos valores eran, por así decirlo, proporcionales entre sí, entre entradas de temperatura y de nivel como tal. Entonces voy viendo aquí cuál se estabiliza más rápido, la segunda salida. Así que yo puedo ir dándome una idea que la segunda salida es la de altura como tal y la primera es de temperatura, pero la dinámica como tal no sigue una dinámica de temperatura. Más bien la primera salida aparece la de altura y la segunda la de temperatura. Entonces es una forma de comprobarlo, aplicarles una entrada cualquiera. En este caso yo decidí la misma para ambos y ver cómo reaccionan ante el sistema. Entonces vamos a ponerle aquí ya los valores. Yo como primera entrada tenía el de temperatura en mis primeros sistemas de mis primeros avances y aquí tenía el de altura. TOSS y H2SS. Vamos a correr nuevamente el programa y vamos a ver qué respuesta obtenemos. Entonces, ya tenemos una respuesta. ¿Cuál se estabiliza más rápido? La segunda. Lo que me quiere decir que la segunda salida es la de altura. Así que el diagrama sigue el mismo formato que hemos usado en los primeros dos avances. Pero por si acaso vamos a intercambiar las entradas para ver cómo reacciona. Entonces, ahí está, obtengo una salida un poco rara, en especial en la primera salida. ¿Por qué? Porque como se está implementando el punto de operación, ambas salidas deben ser sobreamortiguadas, ¿ya? Esta es, para empezar, subamortiguada y se estabiliza en el mismo valor inicial. Así que hay algo raro por ahí. Entonces nuestras entradas estaban bien como estaban al principio. David, dos consultas. Dime. Primero, en esa ganancia tienes una matriz C por UVEC. No, no sé qué es UVEC. Y la otra pregunta es, ¿cómo hiciste para que ese MUX entre uno y salgan dos? Ya, contestando la primera pregunta, este es un bloque de ganancia configurado en multiplicación matricial por un vector. ¿Ya? Es lo que usamos en la práctica número 11 para aquí, en la salida del bloque, obtener mis estados. De hecho, si les da curiosidad, pueden ver el Scope 4. En el Scope 4, ¿qué van a obtener? Van a obtener tres gráficas. ¿Cuáles son esas tres gráficas? Son las correspondientes a los tres estados. ¿Ya? La gráfica roja es el estado X1, la gráfica 2, la azul es el estado X2 y la gráfica amarilla es el estado X3. Son tres estados, solo para que comprueben. ¿Por qué realicé esta multiplicación? Por una ganancia, porque yo quería obtener aquí mi salida, porque, bueno, estaba haciendo unos experimentos. Yo quería obtener aquí mis estados. Quería tener acceso a mis estados. Entonces aquí en estas flechas que estoy sombreando están mis estados, mi vector X. Aplico la ganancia y aquí en mi salida del bloque de ganancia tengo mi salida Y, mis salidas Y como tal. Si quieren este experimento lo pueden implementar de otra forma y poner directamente aquí gss.c y gss.d y les va a salir lo mismo. Solo que aquí ya no tengo acceso a los estados. Y les sale lo mismo, como pueden ver. Ahora, ¿cómo hice que este bloque MUX tuviera una entrada o dos salidas? Es porque como tal no es un bloque MUX, es un bloque de MUX. ¿Ya?
Esos los pueden buscar en la librería, así por el nombre que les acabo de hacer. De hecho, si buscan MUX, les va a aparecer en la búsqueda ambos bloques. Este es el bloque MUX para hacer, vamos a decirlo así, fabricar un vector. Y el bloque de MUX es para separar los elementos del vector. Entonces, este bloque tiene dos entradas, dos salidas. ¿Cómo hago las dos entradas? Con el bloque MUX, dos constantes. Constantes, hago el vector. Que tengo como salida dos salidas. Tengo un vector y lo separo en sus componentes del vector. Bloque MUX a la izquierda y bloque de MUX a la derecha. Esos son los bloques. Estos bloques sí se van a usar bastante en los bloques, en los diagramas de bloques de este proyecto. Porque aquí trabajamos casi todo con vectores, porque son dos entradas, dos salidas. David, al scope también, ¿cómo haces para que le entren dos? Ya, van aquí al engrane que tenemos aquí abajo de File. Y aquí en número de inputs, número de puertos de entrada, le modifican a los valores que ustedes quieran. De hecho, por ahí tenía uno que tenía 4 entradas, le modifican. Ahora, si quieren tener más de 4 entradas y más de 4 gráficas aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Le dan, por ejemplo, yo quiero 5. ¿Oye? 5, ¿ya? Si yo le doy a aplicar, yo me doy cuenta que ahora tengo 5 entradas en mi bloque. Pero si yo pongo más conexiones ahí, voy a seguir teniendo solamente dos planos. ¿Cómo modifico eso? Me tengo que ir aquí a la derecha del número de puertos, donde dice el layout, y aquí voy dando la disposición de las gráficas. Si tengo 5, sería yo debería realizar de esta forma, pero voy a tener planos de más. Si lo hago de esta forma, voy a obtener 6 planos, pero solo tengo 5 entradas. De esta misma forma aquí. Entonces, para seguir yéndome hacia abajo, ¿qué es lo que debo hacer? Dando clic derecho y manteniendo el clic derecho, sigo bajando y ahí se aumenta en el número de gráficas. Por si acaso quieran realizar todo en un scope y así exportar todo en un solo vector al workspace, por si lo quieren realizar así. Entonces ahí ya tengo las 5 gráficas. Eso como espacio tutorial de Simulink. David, ¿podrías poner la opción login para ver qué te sale? Porque a mí me salió un error que no soporta RAID. Así mismo como dataset. Chévere. La exportación no la van a realizar con el scope como tal. O si gustan, usan diferentes scopes. Yo aquí sí les recomiendo usar el bloque to workspace. ¿Ya? Porque se lo pueden conectar aquí, lo pueden conectar aquí. De hecho, voy a sacar un bloque to workspace. Aquí está. Este bloque que está aquí. Aquí sí les recomiendo usar este bloque. ¿Por qué? Porque van a poder exportar de forma individual así. ¿Ya? Yo les recomiendo que hagan esto y le vayan poniendo nombre a cada gráfica. En este caso, como yo en este momento no voy a realizar las gráficas en MATLAB, sino que las voy a ver directamente aquí con el scope para el video, no lo voy a implementar por ahora. ¿Ya? Entonces voy a dejar este scope por acá. Y tenemos ahí el scope. Entonces ya tengo aquí por así decirlo, mi experimento en lazo abierto. Entonces, vamos a darle play otra vez por si acaso. Y esto es lo que obtenemos. Entonces mi salida de temperatura es la número 1. Voy a ir viendo dónde se estabiliza. Más o menos por aquí.
Vamos a dejarla en 15.000. La estabilización del de temperatura y el de nivel vamos a dejarlo al ojo por aquí en 8.000. Ya. Ahí vamos a dejarlo la estabilización. Como tal, recuerden 15.000 y 8.000. Son los tiempos que vamos a tener que setear en nuestros diagramas de bloques ya con el lazo de control. Entonces, puntos de operación, vamos a mover esto acá, por aquí. Y que tenemos en el bloque de MUX1 es la entrada 1, que es referente a mi primera gráfica. ¿Cuál es el punto de operación? 2.82, 2.82, 2.82, sí, 2.82 grados. Esto está en temperatura, grados centígrados. Y mi gráfica de altura, que es la que tenemos acá, está en 3.523. Ya 3.523, que es mi salida de altura. Recordemos que el tanque, si no me equivoco, tiene 5 metros de altura. Eso está en la guía del avance 1. Temperatura, el tanque, el nivel del tanque 1 es de 1 metro, mientras que es de 2 metros. 2 metros. Y aquí me sale 3 metros. Bueno, entonces vamos a suponer que, como no puedo cortar eso, bueno, sí lo puedo cortar, pero no lo vamos a realizar porque el control se debe realizar alrededor de este punto, es precisamente. Entonces vamos a suponer que el tanque es más alto. Ya vamos a dejarlo así por el momento. Y el de temperatura me parece que ese sí está bien, 2 grados, sí. Sí. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, deberíamos ya ir implementando nuestro bloque, pero vamos a la parte teórica de nuestro experimento, de nuestro proyecto, porque es donde nos salen las inconsistencias. Entonces, yo aquí tengo implementado los controladores. Esto lo he obtenido del código de la práctica 11. De hecho, solo he realizado solo lo he copiado y lo he pegado. Vamos a borrar estos comentarios que están además, ya que esta parte teórica ya hemos visto. Entonces, ¿qué he realizado aquí? He obtenido los puntos, los polos deseados, la ubicación de los polos deseados. Bueno, aún solo he encontrado los parámetros como tal de zeta y la frecuencia natural de nuestro sistema para estos requerimientos. ¿Ya? El primero, el de temperatura, que nos decía 15% de overshoot y 5.000 segundos de estabilización. Y para el de altura, 15% también y 1.000 segundos de estabilización. He obtenido los parámetros zeta y omega n, la frecuencia natural. Y por si se lo preguntaban, sí, los valores salen diferentes para cada parámetro, por lo que voy a obtener dos ecuaciones deseadas. De hecho, aquí los podemos ver. Cita bueno, para ambos casos me sale el mismo valor, ya que es el mismo sobre nivel porcentual, pero la frecuencia natural sí me sale diferente del punto del de temperatura, que es el omega NA, que es 0,015 radianes por segundo, y omega B, que es de 1.000 segundos de estabilización con 0,0077 radianes por segundo. Entonces hay una diferencia ahí. Cálculo de... Vamos a poner hasta aquí.
Vamos a poner hasta aquí nomás. Polos deseados. Perdón. Polos deseados. Perdón. Polos deseados del de temperatura. Voy a obtener dos polos y los obtengo a partir de zeta y omega n. Pero el de los requerimientos de temperatura, en este caso omega na. Aquí obtengo los dos polos, ya que es una respuesta subamortiguada. Ahora aquí tenemos el código para los polos deseados del de altura, como tal. Y vamos a notar que en cuanto, en cuanto a la parte real y parte imaginaria, todos estos polos van a ser diferentes. Entonces estoy calculando con exactamente el mismo código que usamos en la práctica número 11. En eso no hay ningún cambio. La diferencia está que estoy calculando para una ubicación de polos para una salida y otra diferente para la otra salida. Ya es la única diferencia que tengo. ¿Cuáles son los polos? Voy a imprimir el polo 1A y el polo 1B. Entonces vemos que la ubicación como tal de estos polos es diferente, tanto en magnitud real como en imaginaria. ¿Ya? Es diferente la ubicación. Entonces el control se tiene que realizar el diseño del controlador se tiene que realizar de forma independiente en ambos casos para cada salida. ¿Cómo lo realizamos? Pues para eso necesitamos la función de transferencia de nuestro sistema. Vamos a correr otra vez esto de aquí y tenemos las cuatro funciones de transferencia. Vamos a hacer el control de temperatura primero, este que está aquí. ¿Por qué? Porque el control de temperatura es la primera salida, que es este 1 que tenemos aquí. La primera salida, ¿con qué entrada lo vamos a realizar? Con la primera entrada. Entonces la función de transferencia que voy a usar es esta. Esta voy a usar para el diseño del control. Entonces, para empezar, ¿qué tengo aquí? Tengo tres polos y un cero. Mismos criterios se usan aquí. Eliminación de cero o dominancia de polos. ¿Cuál uso? Tengo un cero, así que me conviene usar eliminación de un cero. Entonces, ya de por sí aquí el cero se elimina. Este polo que está aquí en medio con este cero se eliminan, tienen exactamente la misma ubicación. ¿Cómo yo represento eso aquí? Pues para empezar, en el de temperatura yo tengo un par de polos complejos conjugados. Esta ubicación es referente a a dos de estos tres polos. Dos de estos tres polos que tengo aquí se van a ubicar en lo que yo acabo de determinar, en esta ubicación compleja conjugada. ¿Qué polos van a ser esos que se van a ubicar aquí? Ya de por sí va a ser el primer polo y el segundo polo. Esos dos polos, el primero y el tercero, van a tener la ubicación compleja conjugada. Ahora, ¿qué pasa con este tercer polo? Este tercer polo me conviene que él se elimine con este cero que está acá. Al eliminarse con ese cero que está aquí, me quedan solo los polos complejos conjugados después de realizar el control. Entonces, la ubicación de mi tercer polo, lo voy a llamar 3A, ¿cuál va a ser? Va a ser menos 0.009783. Esa va a ser la ubicación de mi tercer polo para el primer control. Ahora, ¿esta ubicación es 100% segura? No, no es 100% segura. ¿Por qué? Porque yo tengo una segunda entrada, una segunda entrada para este sistema. Y para este caso, ¿cuál es la ubicación que me conviene? Es 0.007121. ¿Ya? No voy a agregar más polos aquí. ¿Por qué? Porque más polos
me agregarían complejidad a mi control. Y recuerden que en variables de estado el control se hace por modificación de un vector de ganancias, ¿ya? No se realiza con una función de transferencia como tal. Se realiza con un control de ganancias. La diferencia con un control de ganancias que se ha usado en otras prácticas es que no es solamente una ganancia, es un vector de ganancias. Entonces no es necesario, no es 100% necesario realizar, aumentar polos o agregar ceros. Entonces, por el momento lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver qué respuesta obtenemos. David, al polo 3 te le falta un cero. Así. Muchas gracias. Ahí está. Polo número 3. ¿Cuál es el paso que seguía? Unificar los polos como tenemos acá. Los polos como tenemos acá en un solo vector. Voy a darle a copiar. De esta forma. De esta forma tenemos los tres polos en un solo vector. ¿Para qué? Para poder usar el comando place. Y el comando place se usa para determinar el vector de ganancias K, que en este caso, como es el primer controlador, el primer vector de control de ganancias, voy a usar solamente el nombre de KA. Y va a ser igual al comando place. ¿Y qué voy a obtener como argumentos? La matriz A de mi sistema, la matriz B de mi sistema y la ubicación de mis polos como tal, que es PA. Entonces voy a correr esto que está aquí. Y hay una diferencia con el vector de ganancias que obtuvimos en la práctica número 11. Y es que el vector K, en este caso, ya no es un vector fila. Ahora es una matriz de 2 filas y 3 columnas. Y estas dos filas se obtienen a partir de las dos entradas que tenemos, ¿ya? Es lo que obtenemos como respuesta. Esta es la matriz que voy a implementar en mi sistema con mi controlador, ¿ya? Entonces vamos a hacer, bueno, aquí ya nos tocaría hacer el diagrama con los controladores. Vamos a copiar el diagrama que tengo acá. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Para empezar, en este diagrama que ya trabaja con vectores, yo ya no les recomiendo usar el bloque multiplicación matricial. Que vamos a buscarlo aquí. Matriz. Bueno, por aquí no lo tengo a la mano todavía. Bueno, el bloque de multiplicación matricial, me parece que con ustedes implementé el sistema con una de estas retroalimentaciones con el bloque multiplicación matricial y después aquí le añadía un bloque constante. Yo no les recomiendo usar eso. ¿Por qué? Porque si no colocan en orden las entradas, de hecho aquí en la ganancia C, el orden en el que tienen que poner es invertido al que realizábamos en la práctica. Y acá es el mismo orden que realizábamos en la práctica. Entonces hay un pequeño problema con las dimensiones de las matrices. Entonces yo no les recomiendo usar ese bloque, les recomiendo usar el bloque ganancia directamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque directamente aquí uno coloca el elemento y este elemento va a ser el primer factor de mi multiplicación. Obviamente aquí el bloque de ganancia lo deben configurar con la última opción de matriz por un vector.
ambos bloques. Entonces, ¿cómo he implementado mi sistema aquí? Como se dan cuenta, también aquí he implementado varios bloques MUX y DMUX para poder ver mi entrada como tal. Entonces, ¿cómo configuré los bloques? Como tal, las matrices A y B son las de mi representación como tal, pero las matrices C y D son las matrices que yo necesito para que aquí mi salida Y sea igual al vector X. Y estas matrices ya se las muestra aquí cómo las determinamos. La matriz C es una matriz identidad de dimensión 3 y el vector D, perdón, la matriz D es una matriz rectangular de 3 filas y 2 columnas llena de ceros. De esa forma, nosotros aquí en la salida obtenemos mi vector X, mi vector de estados X. Aquí tenemos el vector de estados X. ¿Ya? Si yo configuro aquí dentro mi matriz GSS.C y GSS.D, yo aquí en la salida no tendría X, sino tendría Y, pero eso no me conviene para hacer la retroalimentación, entonces es un cambio que hay que hacer en el diagrama. Vector K que he configurado aquí es la matriz KA, que es la que obtuvimos acá. Es una matriz de 2 filas, 3 columnas para realizar el control. Cada columna es el control con una sola entrada. Esta es para la primera entrada y esta es para la segunda entrada. Y mi bloque de ganancia C de tal forma que yo aquí a la salida obtenga mi salida Y. Entonces estamos en la misma situación. En la misma situación de la práctica número 11, donde yo tengo mi controlador, pero no tengo mi retroalimentación de la referencia para poder hacer un seguimiento, por lo que va a haber una inconsistencia aquí en la salida. ¿Qué valores tengo aquí en la entrada? Pues yo debo poner los valores referenciales. Por ejemplo, ¿cuáles serán los valores finales aquí? Para mi entrada de temperatura era 2.829. Vamos a configurarlo aquí. 2.829 y aquí el valor, si no me equivoco, era 15.000. ¿Y cuál es la variación de temperatura que yo puedo hacer? Puedo hacer una variación de 1 a 5 grados centígrados. Entonces 2.829 voy a hacer una variación de 2 grados positiva. Y la segunda referencia, veo aquí la medición, el punto de operación es 3.529 y mi variación puede ser de 40 centímetros, 3.529. Ahora esta medición está en metros, así que 40 centímetros es 0.04, si no me equivoco. Déjenme ver si dimensiona algo la guía. Vamos a ver. 0.4 sería. Dejen... Sí, me parece que sí. A ver, H2 está en metros. Metros, metros, metros. Metros 0.4. ¿Ya? Vamos a ver qué obtenemos aquí. Vamos a darle play.
Esperemos un ratito que salga la gráfica. Aquí está. Ajustamos la escala y ¿qué es lo que obtenemos? Justamente lo que les mencionaba, de que va a haber una discrepancia. Aunque me parece que aquí me faltó algo muy importante que era, déjenme agregarle aquí un más, la suma de la referencia en la entrada. Déjenme ver eso un momento, lo hago aquí. Uy, lo voy a hacer aquí rápido. Ahí está. Aunque me parece, creo que no era necesario realizarla. No, esto, ya me acordé porque esto no se realiza. Es porque era un sistema lineal. Aunque en el sistema lineal, en la guía les menciona que deben añadir los puntos de operación. Eso se realiza para la retroalimentación. Y los puntos de operación están ya aquí configurados en nuestra señal en nuestra ley de control. Por lo que si lo realizo aquí nuevamente con estos valores, lo que estaría haciendo es sumarlos dos veces. Entonces eso es incorrecto. Ahora aquí ocurre algo curioso, que me parece que en el avance número 2 yo les mencioné. ¿Se acuerdan que aquí yo realizaba la implementación de unos bloques de tal forma que aquí yo obtenía la respuesta en lazo abierto para el punto de estabilización? No sé si se recuerdan, lo hacía con un bloque que era un switch y lo hacía la selección con un bloque step. Yo en este caso no les recomiendo realizar esto aquí. ¿Por qué? Porque con la retroalimentación de estados, de hecho yo ya lo probé, cuando se haga el switcheo entre las señales aquí de entrada del punto de operación con las señales, con la ley de control aquí, cuando se realice el switcheo, va a ser un cambio bastante, un momento, así, va a ser un cambio bastante brusco, por lo que aquí van a obtener un sobrenivel porcentual mucho más grande que el que tienen aquí en el transiente inicial. Entonces, mucho cuidado con eso. Aquí me faltó modificar lo que es el step time de este, que era en 8000. 1, 2, 3. Sí. Ahí está. Entonces veo que tengo un cambio aquí y como pueden darse cuenta, el cambio en la segunda entrada afecta a la primera salida, como pueden ver aquí en este bloque que está aquí. ¿Ya? Y de la misma forma, este step que está aquí afecta a mi primera entrada. El step que yo hago en mi primera entrada afecta a mi primera salida y a mi segunda salida. Y eso se debe a las funciones de transferencia, esas funciones extra que obtuvimos. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que tenemos que realizar aquí? Es el cálculo de esos parámetros. Para empezar, aquí tenemos el primer step. Debemos confirmar que el sobrenivel porcentual se cumple. Sin embargo, tenemos que modificar aquí nuestra respuesta, perdón, nuestro tiempo del step 1. ¿Por qué? Porque la primera señal de salida aún no se ha estabilizado completamente, al parecer, cuando se da este step. Así que lo voy a poner en 10.000. Y este lo voy a mover a 20.000. 17.000.
Entonces aquí ya hay que tener mucho cuidado con los steps. Y aquí está. Vemos que tenemos una respuesta aquí y tenemos otra variante acá. Vamos a poner ahí y veo el valor 7.184. Perdón, 7.956 por 10 a la menos 1. Veo el valor final del step y veo que está en 8.578 por 10 a la menos 1. A primera instancia no se ve sobre nivel porcentual. ¿Por qué no se ve sobre nivel porcentual si yo realicé el diseño en base al sobre nivel porcentual? Porque al tratarse de dos entradas y una sola salida, bueno, dos salidas, creo que se me fue la conexión un ratito. Ingeniero, ¿está por ahí? Creo que no Sí, tengo se te fue el control. internet. Sí, 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 pero se te fue ya el internet. se me desactivó la opción de compartir pantalla.